Listo. La reunión está a continuar. Ok. Proyecto. Por favor, díganme si... Ay, Dios. Si la ven, ¿sí? Sí, doctora. Voy a cambiar esta cámara, pasarla para abajo, no sé. ¿Sí se puede? Bueno. Puede arrastrarla, doctora. Historia clínica y métodos generales de exploración física. ¿Qué vieron ustedes en historia clínica? ¿Qué es lo que vieron de generalidades? A ver, que me diga alguien. Adriana, dígame. Hola, doctora. Bueno, en la historia clínica vimos principalmente que era un documento pues médico legal confidencial. Es un documento que pues se construye, pues que tiene dos partes principales. La primera pues es la parte del interrogatorio donde se tiene en cuenta el testimonio no solo del paciente, sino pues si hay el acompañante, pues el acompañante. Se reúnen los diferentes datos para sí, para saber qué le aqueja al paciente, pues saber el motivo de consulta, que pues es la base principal para empezar a interrogar y pues a generar los diferentes exámenes físicos, que pues es la segunda parte de la historia clínica, según lo que nos comentaban los otros docentes, y pues ahí ya vamos a empezar a ver todo lo que a través de 4 métodos, que pues son la parte de la inspección, que vamos a ver hoy, la palpación, la percusión, la auscultación. Vamos a empezar a construir como todo lo que necesitamos para evaluar al paciente y pues llegar a un posible diagnóstico. Bueno, entonces vamos aquí a repasar lo que usted acaba de mencionar. Ustedes deben de saber que la historia clínica está basada en dos grandes, como usted lo dijo. Una en la anamnesis, que está basada en el interrogatorio, ¿ok? Y otro punto es el examen físico. Esos son los dos grandes partes de la historia clínica. Obviamente, en la anamnesis o el interrogatorio usted va a interrogar ¿qué? Va a tener en cuenta la identificación del paciente. ¿Qué hace parte de la identificación del paciente? El nombre, el número de la cédula, la residencia, la procedencia, la raza, la educación, el nivel intelectual, el género, esa parte hace parte de lo que es la identificación. Después viene lo que es el motivo de consulta, que el motivo de consulta, óiganlo desde ya, por favor, no vayan a aprender vicios, no vayan a aprender cosas mal hechas. El motivo de consulta está relacionado con signos y síntomas que el paciente refiere. Con eso les quiero decir yo que el paciente dice, me duele aquí, entonces no vayan a escribir me duele aquí. Tienen que identificar el sitio que el paciente dice. O vengo remitido de Atalaya. No, eso no es motivo de consulta. El motivo de consulta está relacionado con signos y síntomas. Ah, no, doctora, es que el paciente no lo dice. No, la mayoría de los pacientes no lo dicen. Es la capacidad que uno como médico tiene de sacarle la información al paciente que uno necesita para hacer un diagnóstico. La enfermedad actual. La enfermedad actual van a tener ustedes el motivo de consulta como la piedra angular para hacer la enfermedad actual, que está basada en el tiempo en que apareció ese síntoma, cómo apareció, cómo ha venido evolucionando, con qué está acompañado, con qué otros síntomas está acompañado, con qué lo asocia. Eso hace parte de la enfermedad actual. Después vienen los antecedentes personales, que ya vienen los patológicos, los traumáticos, los quirúrgicos, los tóxicos. Después vienen cómo es la vivienda, cómo son las características de la casa. Después vienen los antecedentes familiares. Bueno, esa estructura ustedes la van a ir aprendiendo en el camino del semestre. Luego viene la revisión por sistemas, que es revisión órgano por órgano, sistema por sistema, donde hay un vocabulario para escribirlo en la historia clínica, pero al paciente se le interroga de forma coloquial, porque el paciente no va a saber qué son esos síntomas ni qué son esos síntomas que nosotros presentamos. ¿Ok? Listo. Después de haber hecho todo esto,
ya viene el examen físico. En el examen físico hay 4 métodos para realizar esos exámenes físicos. Y va a empezar primero, y tienen que ser registrados en ese orden en la historia clínica. Primero, inspección. Cuando yo hablo de inspección, ¿qué estoy hablando? De lo que yo veo, Palpación, lo que yo palpo. ¿Con qué se palpa? Con las palmas de las manos. Percusión, ¿con qué percuto? Con los dedos. Y auscultación, que lo hago a través de los oídos con un aparato que se llama un endoscopio. ¿Listo? Esos son los 4 métodos con los que yo voy a hacer, o ustedes van a aprender a hacer una historia clínica y van a examinar a un paciente. ¿Listo? En este contexto, pues aquí les voy a dar el interrogatorio, que ya se los expliqué, la inspección, la palpación, la percusión, la auscultación, y la otra es las medidas, porque a veces tenemos que medir con cinta métrica cómo está el edema de una extremidad para ir haciendo la evolución diaria, y el otro que son los métodos de laboratorio. Los laboratorios son signos, ¿listo? Son signos. Los laboratorios son signos que nos ayudan a nosotros a confirmar diagnósticos. Los laboratorios no son para hacer diagnósticos, los laboratorios son para confirmar diagnósticos, ¿ok? Bueno, ya esto los había dicho, elementos que conforman el expediente de una historia clínica. Entonces, la historia clínica debe ser elaborada por una persona, como es el médico, donde no van a haber enmendaduras, no va a haber espacio y no van a ser tachaduras. Ahí van a registrar los resultados previos y actuales de los estudios de los laboratorios de acuerdo al orden de la fecha, la terapéutica y los resultados obtenidos, el diagnóstico clínico, las notas de evolución. ¿Listo? ¿Qué van a hacer ahí? Notas de interconsulta, consentimientos informados, o sea, consentimiento informado para realizar el procedimiento, para hacer transfusiones, para hacer cirugías, ¿no? Si el caso no lo amerita, no deberían ser firmados. Por último, el consentimiento para hacer necropsias hospitalarias cuando se requiera. Yo les estoy dando ya como un repaso del interrogatorio de anamnesis. El interrogatorio puede ser directo, indirecto, mixto. ¿Qué es esto? Un interrogatorio directo es cuando lo hace el médico con el paciente, indirecto es cuando hay una persona que le relata a uno, y mixto es las dos cosas. Ya les dije, fecha de identificación, o sea, cuándo se hizo la historia, fecha de elaboración hay una ficha de identificación que es la fecha cuando se elabora, el número, la identificación, la edad, el lugar. ¿Por qué todo esto es importante en una historia clínica? Uno, porque hay que poner la fecha en que uno lo valoró. Dos, porque usted tiene que saber que esa historia es de ese paciente para no haber confusiones con otras historias. Número de identificación, que ese va a ser el número de la historia del paciente. El género. ¿Por qué género? Porque hay enfermedades que se dan más en mujeres o se dan más en hombres. Edad. Hay enfermedades que dan más de acuerdo a alguna edad. Lugar de donde viene el paciente, ¿no? También, a ver, cuando hay una pandemia, hay un sitio en este COVID, en este momento cuando se empezó la pandemia esta del COVID, endemia, que ya está total una endemia porque se quedó. Estos pacientes se les preguntaba en el momento que llegaban por un proceso infeccioso respiratorio, ¿de dónde vienen? Al comienzo uno preguntaba, ¿de dónde viene? ¿Por qué? Porque se cerraron todas las fronteras y pues venían de otros sitios, ahí venía el riesgo de infección. La escolaridad, pues uno debe saber el intelecto de la persona y la persona responsable que puede ser ante ella para uno llamarlo. Puede ser directo o indirecto, ¿ok? El motivo de consulta, ya se los dije, enfermedad actual. Antecedentes personales o hereditarios, también los personales, que ya los mencioné.
Hereditarios, ¿por qué? Porque muchas patologías se heredan. Ojo, que los primos políticos no harían parte de la génesis de que uno pueda heredar una infección, pero sí podría ser, pero sí podría estar relacionado con cuando hay un proceso infeccioso, ¿ok? Interrogatorio. Antecedentes personales, enfermedades infectocontagiosas, enfermedades crónicas generativas, traumatologías, quirúrgicos, alérgicos. Bueno, eso no me toca a mí, sino que yo les hago un resumen para que ya esto lo debieron haber visto. ¿Ya lo vieron? Por favor, Quedamos la vez pasada por ¿ya lo vieron? Aún nos falta todavía concluir ciertas cosas con la doctora Omaña, pero pues quedamos la vez pasada vamos a empezar exploración física. Ok, pero ya esto lo vieron, antecedentes y todo eso. Sí, señora. Mira, ustedes tienen en este momento que ir leyendo, por lo menos los que van a llegar conmigo, ya se los digo, no sé quiénes son, yo pensé que hoy empezábamos, los que van a estar conmigo, por lo menos apenas sepan que les tocó con la doctora Guadalupe, deben y tienen que empezarme a hacer un seminario sobre, para todos, para todo, para qué es el motivo de consulta, qué es enfermedad actual, qué es una anamnesis. Me van haciendo ese seminario, qué es la relación médico-paciente, qué es un interrogatorio directo, qué es un interrogatorio indirecto y qué es un interrogatorio mixto. Entonces, bueno, entonces en antecedentes andrológicos, o sea, del hombre, ginecostétricas, o sea, inicio de vida sexual, método de planificación, orientación sexual, alto riesgo de enfermedades de transmisión sexual, alteración de la libido, todo eso se pregunta, ¿ya? Ginecostétricos, ¿a qué edad se desarrolló? ¿Qué es la menarca? ¿Qué es la telarquia? ¿Cuántos embarazos ha tenido? ¿Cuántos abortos? ¿Cuántas cesáreas? ¿Cuántos partos vaginales? ¿Cuántos niños vivos? Eso va entre los antecedentes, ¿ok? Entre los antecedentes no patológicos. Entonces son ya lo que se llama hoy día como psicosociales. Cómo es la vivienda del paciente, si tiene servicios, si está con baldosas, si no está con baldosas, cómo es el techo. ¿Por qué? Porque a veces muchas características de las casas pueden influir en patologías. Higiene, si hay baño, si no hay baño, como si hay cepillado dental, lavado de manos frecuente, dieta, cuántas comidas realiza, qué tipo de alimentación consume, zoonosis, cómo es la vivienda, si hay animales caninos, felinos, si hay granjas, si no hay granjas, si el paciente consume alcohol, tabaco, ¿listo? Otras sustancias psicoactivas, ¿listo? Todo eso hace parte de lo que es la historia clínica. La revisión por sistemas, interrogar tu aparato por sistemas, se interroga cada sistema de forma cefalocaudal. ¿Qué es eso? De forma cefalocaudal, que se empieza en la parte de arriba para ir descendiendo. O sea, cabeza, cráneo, ojos, nariz, boca, oídos, cuello, tórax, abdomen. En el tórax, ¿qué órganos hay? Pulmón, hay pulmón y corazón, en el abdomen, ¿qué hay? Y se va repreguntando por sistemas. ¿Qué van a preguntar? Tienen que aprenderse desde ahora el vocabulario de semiología. El vocabulario de semiología es ¿cuál? Una cantidad de palabras, por ejemplo, ¿qué es melenas? ¿Qué es hematemesis? ¿Qué es qué más? Esnesma. Que hay todas esas palabras tienen que irse los aprendiendo, que es hemoptisis, que es epistasis. Bueno, todas esas cosas tienen que ir ya aprendiéndolas ustedes para poder hacer un buen interrogatorio de aparato por sistemas. ¿Ok? Estructura, signos y síntomas, fiebre, cefalea, astenia, órgano, por ejemplo. Yo les traigo ejemplos acá de los órganos de los sentidos. Si hay, hay que, a nivel de la cabeza, si generales, fiebre, cefalea, astenia, dinamia, anorexia. Tienen que saber qué es una astenia, qué es una dinamia. ¿Listo?
si hay otorraquia, si hay otorroloquia, si hay todas estas cosas a nivel de cardiovascular, disnea, taquicardia, dolor precordial, lipotimias, edemas, ¿ok? Cianosis, hipofeno, todo esto va haciendo parte de los diferentes sistemas, ¿ok? Bueno, y así ya, hoy vamos a hablar de los métodos de la historia clínica. Entonces, lo que yo les acabé de mencionar es la parte de la anamnesis, prácticamente, y es un resumen, porque lo que se va en el tema mío es los métodos de exploración. Entonces, después de ustedes haber hecho la anamnesis, van a empezar a hacer el examen físico. Entonces, el examen físico van a empezar con a la inspección, cómo observan al paciente ustedes. Entonces, los métodos para hacer el examen físico son inspección, palpación, percusión y auscultación. En este orden, ustedes lo deben realizar. En este orden se deben realizar en todos los sistemas, con excepción del abdomen. Que en el abdomen hacen inspección, auscultación, percusión y por último hacen palpación. En todo lo hacen bien, menos en el abdomen, que es lo que ustedes van a mirar. Ahora, hay sistemas, hay sitios del cuerpo físico, del cuerpo, una parte física, que no se va a poder hacer percusión o no se va a hacer. Por ejemplo, usted cuando va a examinar los ojos, va a utilizar la inspección. Pero usted con los ojos, la palpación la podría utilizar para hacer un glaucoma, pero ya casi no se usa. ¿Listo? En la boca usted hace inspección y palpación, ¿ok? Pero usted no hace percusión en la boca, ni auscultación en la boca. En el cuello, ¿qué hace? Inspección, hace palpación y se puede hacer auscultación si el paciente tiene, por ejemplo, un problema de tiroides que tiene un bocio intratorácico, por decir algo. Ahí se podría hacer. Entonces, pero los métodos que son inspección, palpación, percusión y auscultación. La inspección usted la hace con los ojos, la palpación la va a hacer con las manos, con la yema de los dedos, la percusión la va a hacer con los dedos, la auscultación va a ser directa e indirecta, indirecta cuando usted la hace solamente con el oído, indirecta cuando usa el fonendoscopio. Listo, esto nos ayuda a nosotros a organizar la alteración de esa estructura, de esa parte del cuerpo, para nosotros llegar a un diagnóstico y relacionar esto con la enfermedad actual. ¿Ok? Listo. Dice, la inspección es la apreciación con la vista desnuda. O sea, la inspección es lo que yo voy a ver del paciente. Y yo voy a ver al paciente desde que llega al consultorio, desde que llega al lado mío. Y yo veo ya ese paciente, el estado general del paciente. Veo cómo es la marcha del paciente. Entonces, yo con eso a veces ya con la sola inspección, las características de la piel del paciente, con esa a veces, con esa solamente, esa es, por ejemplo, un paciente con una falla renal crónica, uno lo ve y dice, este paciente tiene falla renal, sin saber más de eso. Uno ve a ese paciente que llega contento, alegre, gritando, uno dice, este paciente está es bipolar o un paciente que está deprimido o algo así. ¿Listo? Uno lo puede ver en esas características. Entonces, para que ustedes se den cuenta, estas son las maneras como ustedes van a empezar a educar al ojo para tener un buen diagnóstico, a veces sin necesidad de exámenes, ¿ok? Los exámenes tienen que ser para confirmar diagnósticos, no para hacer diagnósticos, ¿ok? ¿Listo? Cuando se realice el examen físico como tal, el examinador pues va a mirar que el paciente, pero mírate que yo necesito, ¿cómo hago yo para quitar esto? Para quitar, ¿ustedes ven esta cámara de acá?
¿Aló? No, pero usted solo la ve. No, señora, no No se solo mira. usted la ve, pero ahí se puede minimizar, doctora. ¿Y cómo la minimiza? Hay como una rayita, profe, ahí. En la parte izquierda. Pero hay que pasar el ¿Dónde? mouse por encima de las cámaras para que aparezca y aparece como una rayita, es la primera. Bueno, mira, yo tengo aquí el sonido, tengo la cámara de video, tengo los participantes que ya fueron dos, tengo el poner al pause, tengo anotar, control de remoto, ¿qué hago ahí? Más. No, doctora, Charla. pasar el mouse por encima de las cámaras. ¿Ah? Pasar el mouse Arriba, por encima de las cámaras. El mouse. Sí, llevar el Arriba, mouse. donde el puntero. Ahí digo, ¿Dónde está? Usted dice que está el cuadrito con la persona, donde está la imagen de los compañeros o la compañera. Ahí usted le pasa el mouse por encima y le aparece como un menos chiquitico, le da encima. le doy chat. No, doctora, en la parte derecha, arriba donde está la imagen del compañero, el cuadrito que usted quiere eliminar, donde está la cámara del compañero, usted le pasa el cursor por encima y le da en un menos chiquitico que le aparece. Ahora peor. ¿Aló? ¿Me escuchan? Ay, no, que me hubiera Sí, quedado. señora. Sí, doctora. ¿Qué pasa? Doctora, qué Ahora pena, se lo ve que peor. Me lo que cogí le aparece casi es... toda la pantalla. Bueno, pues yo voy a hablar. Entonces, con la inspección, entonces, ¿qué van a mirar ustedes? Van a mirar inspección directa o inmediata. Es lo que ustedes ven del paciente. ¿Qué ven del paciente? ¿Cómo llegó? ¿Cómo está vestido? ¿Cómo es la marcha del paciente? ¿Cómo las características de la piel? Todo eso es importante. Eso es lo que ustedes van a empezar a mirar. Eso va con la inspección general del paciente. Y después esta inspección lo van a realizar por sistemas, por órganos en forma cefalocaudal, que van a mirar en la cabeza cómo está, van a mirar si tiene cabello, si no tiene cabello, en la frente, si tiene heridas, si no tiene heridas, si tiene arrugas, si no tiene arrugas. En los ojos van a examinar si tiene ictericia, si tiene irritación conjuntival, cómo están las pestañas, cómo están las cejas. En la nariz, cómo está la característica de los oídos, van a mirar el pabellón auricular, que esté completo, que no esté completo, que esté abierto el conducto auditivo. Todo eso se hace a través de la inspección, ¿ok? Listo. ¿Qué es lo que se debe y se tiene que registrar que por su ejecución como apreciación debe registrarse en la historia clínica con la inspección? Entonces usted en la inspección va a escribir el aspecto que usted lo ve. Si hay simetría, acuérdense que tenemos dos ojos, dos manos, dos pies, ¿ok? Si hay simetría, eso hay que registrarlo porque eso lo veo. El color, ¿ya? Ahora, si tiene una masa, ¿cómo es la forma de la masa? También el tamaño usted lo puede mirar. Y la movilidad, que también hace parte, pero la movilidad hace parte más de la palpación. Pero usted puede mirar si una articulación es móvil o no, ¿sí? Usted le dice, muévala la mano, y si no la puede mover, o si no puede mover el brazo, o si no puede mover eso, eso hace parte también de la inspección. Entonces, hace parte de la inspección aspecto, también se hace con palpación, simetría, el color, la forma, el tamaño y la movilidad. Obviamente la movilidad también yo la palpo, ¿ok? El color lo veo, la forma la puedo describir, ¿ok? Eso es lo que se hace en la técnica de inspección. La palpación. Entonces, ¿qué es la palpación? La palpación es uno de los procedimientos que más antiguos tiene en la clínica médica pues, obviamente de la medicina. Y, por ejemplo, hablamos de Francisco Hipólito Albertini, que él en las enfermedades de tórax era un médico que utilizaba mucho el sistema de palpación.
podía palpar. O sea, ¿qué voy a palpar yo en el tórax? En el tórax hay mucho que palpar. ¿Por qué? Porque el tórax voy a examinar dos órganos que van a ser el pulmón y va a ser el corazón. En el pulmón lo que hay es aire, lo que debe haber es aire. ¿Eso qué quiere decir? Que si está allá, pues en el pulmón debe ser timpánico, pero no hipertimpanismo. Pero yo puedo encontrar alteraciones en la palpación como son en los derrames pleurales, en un neumotórax, puede haber una hipersonancia, o sea, por encima del nivel de timpanismo que debe tener. También puedo detectar que hayan alteraciones del crecimiento de mayor del corazón o desviación del corazón. Eso lo puedo hacer a través de la palpación. También, por ejemplo, Yasuruta es un médico también hindú que utilizó mucho este método para poder hacerlo. La palpación es la palpación manual de la sensibilidad. Además de lo que yo les acabo de decir, ¿qué van a mirar ustedes en la palpación? ¿Qué se va a palpar? Y siempre se usa la temperatura, pero se hace con el dorso de la mano, con el dorso de la mano. ¿Listo? Se hace ahí, listo. Y cuando ustedes hacen la palpación, vamos a mirar la forma, que también lo veíamos en la inspección, el tamaño, que también lo veíamos en la inspección, ¿listo? Si es móvil o no, también se veía en la inspección, ¿ok? ¿Listo? De la región explorada. Las manos son las que, pues obviamente, las que más se utiliza para eso, y más que las manos, la yema de los dedos. ¿Por qué? Porque tiene mejor precisión, mejor estereognóstico para palpar. Esta es una capacidad, si ustedes le colocan las manos, son capaces de determinar si es blando, si es duro, ¿ok? Tiene esa sensibilidad, esa capacidad de percibir. También tenemos el método de palpación que lo podemos hacer a través del tacto. El tacto se puede hacer una palpación como es el tacto rectal y el tacto vaginal. ¿Ok? Se hace con las manos. ¿Listo? Bueno, ¿cómo se va a hacer esta palpación? La palpación, los guantes es capaz de hacer perder la capacidad de sensibilidad que tienen estos. Entonces se debe, por ejemplo, por lo menos tratar que si no se puede, si se puede palpar sin guantes, es mejor hacerlo. Pero en esta forma, como hoy está con este medio de contaminación como está hoy día, pues la verdad que uno dice, no, yo me pongo guantes, ¿ya? Entonces se practica con posibilidades de contaminación. Entonces hay que tener en cuenta que hay que protegerse y entonces usar guantes, sobre todo si ustedes van a realizar tacto vaginal y tacto rectal o tacto en secreciones o algo, no se puede realizar sin este medio de evitar contaminación tanto para uno como para el paciente. La palpación puede ser monomanual o bimanual. Esto, como se los dije, acuérdense que se los mencioné que en el abdomen, la palpación es el método que es la exploración, método más eficiente para explorar el abdomen, ¿ya? Y lo podemos hacer, pues llegará en el momento cuando ya estemos en exploraciones del abdomen, cuando vamos a hacer palpación monomanual, que es con una sola mano, o bimanual, que se utilizan las dos manos, es decir, cuando utilizamos la exploración bimanual, podemos utilizar una mano sobre la otra o en región yuxtapuestas, o sea, una acá y otra allá, de un lado al otro para ir explorando esto. Por favor, les pregunto cómo van. ¿Aló? Sí, señora, estamos bien. Bien, profe. ¿Han entendido? ¿Me he hecho entender, perdón? Sí, señora. Sí, Súper, señora. Bien, bueno. Entonces, también pueden ser digitales y se requiere solo del empleo de uno o varios dedos con la palpación. Para su
Acuérdense, inspección, veían ustedes la simetría, la forma, la movilidad, ¿ya? Mirad. Y aquí van a mirar, en la palpación van a mirar en qué sitio está, también la forma que lo hace la inspección, el tamaño también lo hace la inspección. La inspección no hace ni la consistencia es si es duro o blando. ¿Listo? La sensibilidad es si el paciente le duele o no le duele. Y la movilidad que también se puede ver en la inspección. ¿Listo? ¿Ya? ¿Cómo van? Bueno, Bien, sí, ya hemos visto inspección, palpación. Ahora vamos a hablar de la percusión. ¿Listo? La percusión consiste en o sea, los dedos de las manos son los que van a hacer la percusión, van a hacer el método. Pero quien va a decir qué tipo de sonido es el que se percibe, no van a ser los dedos, sino va a ser el oído, ¿ok? Porque con ese que ustedes van a diferenciar si hay una percusión, si es timpánico, si es matidez, ¿sí? O su matidez. Doctora. Doctora, qué pena, se le está escuchando muy cortado, muy robótico. ¿Sí? No, doctora.
¿Aló? ¿Aló? Hola, doctora. Hija, ¿me da que estoy en clase? ¿Será que ahorita hablamos? Bueno, pues. Bueno, un beso, te quiero. Pero ¿por qué se está acostando tan tarde? Chao. Chao. Ay, aló, qué pena. Ahora no puedo entrar acá. Ay, Dios. Claro. ¿Ven las diapositivas? Sí, señora. Sí, Sí, doctora. señora. Bueno, entonces ya hemos visto inspección, palpación y vamos a hablar de percusión. Entonces, la percusión, este es un método de exploración que sirve para explorar tórax, abdomen, y este método se viene haciendo y se utilizan los dedos de las manos y también la puñopercusión. Este método fue inventado por Leopoldo, pero resulta en el siglo XVIII, pero con el avance de lo que es la radiografía, sobre todo en el tórax, porque esto más que todo es en el tórax, con la radiografía de tórax, pues la percusión ha venido perdiendo como, pues no es que esté todavía que no es válida, sí se hace. Lo que pasa es que la radiografía de tórax pues es mucho más asertiva que obviamente que la percusión, porque esto es muy subjetivo. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que va a evaluar usted en la percusión? En la percusión usted va a evaluar matidez, timpanismo, submatidez o hipertimpanismo. ¿Qué quiere significar esto? Que cuando hay timpanismo en la cavidad de tórax, pues en el tórax debe haber algo de timpanismo y también debe haber submatidez. Cuando ustedes ya estén en la parte de tórax, que estén mirando dónde está de dónde a dónde va el hígado y de dónde a dónde va la silueta cardíaca, pues esas son zonas de submatidez que no deben ser timpánicas. Cuando y hay un hipertimpanismo, por ejemplo, cuando hay un neumotórax. Entonces, eso ha perdido vigencia. ¿Por qué? Porque con hacer una radiografía, pues usted ve la zona de condensación, ve un derrame pleural, ve cosas más y es mucho más específico y menos sensible, menos subjetivo que con la percusión. También se percute, la percusión debe ser dígito, digital, digital. O sea, dígito, digital o digital. Listo. O puño percusión. Se utiliza la puño percusión cuando se va a hacer angina lumbar a nivel de donde quedan los riñones en la región en la espalda, a nivel de, por ejemplo, T1, L5 por ahí. Ese sitio se hace percusión y con esa percusión tenemos nosotros para hacer si es percusión positiva o negativa en una pielonefritis. Es muy característico sobre en esos sitios, ¿ok? ¿Qué es la digitopulsión? Bueno, ya se los dije. Ya vamos a hablar más adelante de la digital. La digital va a tener un dedo percutor, que es el dedo que golpea algunos dedos interpuestos que van a ser los dedos plexímetros. Entonces, cuando nosotros vamos a realizar percusión, la vamos a utilizar con los dedos. Yo no sé, ¿ustedes me están viendo? No, señora. Y ahora, no sé qué pasa. Doctora, debe también ser por la conexión tal vez, porque pues el internet está fallando en todos lados. Sí, a mí casi nunca me falla el internet. A mí casi nunca me falla el internet, pero hoy yo no sé qué tengo. Amaneció así. Listo. Entonces, vamos a mirar lo que es la percusión. Entonces, ya saben ustedes que la inspección con los ojos, la palpación con
pulpejos de las manos, con las manos, el dorso de la temperatura, y la percusión lo vamos a hacer digital. Digital, 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 o con puño percusión. Entonces, vamos a realizarlo. Cuando vamos a realizar, vamos a hablar de un dedo percutor, que es el dedo que va a golpear, y los dedos flexímetros son los que van a estar sobre el sitio donde se va a realizar la percusión. Eso va a originar un ruido, un sonido, que lo debe detectar el oído. Y ahí nosotros vamos a empezar a oír, a determinar si estamos en una cuestión matidez, que es como golpear. Matidez es como golpear una tabla. Esto es una zona de matidez. Y percusión es como cuando usted va a percutir lo que es el aire, que es un sonido mucho más suave. ¿Listo? La percusión, ya se los había mencionado, vamos a percutir la parte del riñón sobre el borde de la parte posterior y va a ser con el puño cerrado sobre el dorso, ¿ok? Y se practica sobre todo en la región lumbar para mirar si hay infecciones a nivel renal. Cuando es positiva, estamos hablando de pielonefritis. Acuérdense, cuando el puño percusión es positiva, estamos hablando de pielonefritis. Bueno. Aquí, como lo ven, estos dos dedos que ustedes ven acá es el plexímetro. Y estos dos dedos acá van a ser los percutores. ¿Sí ven la flechita que les estoy señalando? Sí, señora. Estos van a ser los percutorios y estos van a ser los estos van a ser los flexímetros y estos van a ser los dedos percutorios. Van a percutir con los pulpejos de los dedos. ¿Listo? Entonces, por favor, hagan a ver, los que están aquí en pantalla, llévense primero Doctora, qué pena, no se escucha. No alcanzamos a escuchar, doctora.
muy pesado, así, muy pesado. Sí, chicos, que apaguemos las cámaras para ver si la llamada no es tan pesada y que no consuma tanto internet. A ver si así mejora al compartir pantalla y toda la cuestión, dice la doctora. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, doctora. Sí, señor, Señora, la señora. escuchamos. ¿Estamos en qué? En técnica de percusión. Entonces, miren, para percutir, ¿qué se va a utilizar? Tenemos dos, digital, digital o digital solo. La que vamos a hablar es digital, digital. Y tenemos la otra que es la puño percusión. La puño percusión es que con el puño cerrado, usted va a golpear la parte región posterior lumbar. La región lumbar, o sea, la región posterior, va a hacer puño 1 y 2, dos puñitos, pasitos 1 y 2, para detectar si hay pues algún proceso de infección. ¿Ok? Eso es una parte. La otra, lo que ustedes van a hacer es que van a colocar, como ya se les dijo acá, en esta parte, van a colocar que estos son los dedos flexímetros que van a estar en la parte, en la base, van a estar encima de la parte donde van a percutir, y estos van a ser los dedos percutorios, o sea, son los dos dedos que van a dar un golpe, y el golpe es 1 y 2, no, es 1 y 2, ¿ya? Para hacer esto, ¿qué se deben? Ya lo dije, deben fijarse estas falanges con una ligera hiperextensión en el dedo que no permite que la primera falange toque la superficie, la levanta. ¿Listo? Por otra parte, mientras es indiferente colocar el dedo flexímetro, ya saben cuál es el dedo flexímetro, en cualquier dirección, es decir, con su eje mayor o perpendicular, no importa. Esto, y lo hacen preferiblemente, lo van a hacer hacia los espacios intercostales, no en las costillas, sino los espacios intercostales, para que se asculte, para que percutan mejor. Cuando ya ustedes hayan hecho eso, colocar los dedos en los espacios intercostales, colocan los dedos percutores ligeramente flexionados, ponerlos semiflexionados, y de tal forma que las últimas falanges son las que van a percutir. ¿Listo? Se deben realizar entonces movimientos primero hacen una extensión ligera del antebrazo de la muñeca, luego una flexión de la muñeca, y posteriormente van a llevar a una extensión de los dedos percutores y flexores, y lo van a hacer 2 golpes sucesivos, no 1 y 2, no más, y vuelve y arranca 1 y 2. ¿Sí me hice entender? ¿Aló? Doctora, sinceramente yo no entendí lo de la muñeca, qué pena. Primero, usted ya sabe cuál es el dedo percutor y cuál es el dedo flexímetro, ¿sí? Sí, sí, señora. Sí lo tiene claro. Sí, señora. Los dedos flexímetros usted los puede colocar en cualquier dirección, ¿cierto? Listo. Los coloca específicamente mucho mejor en los espacios intercostales. Cuando ya usted haya hecho eso, va a buscar los dedos percutores. Ya va a ser. Los dedos percutores, usted levante hacia atrás, en extensión, y después lo flexiona. Cuando va a flexionar, usted hace 1 y 2. Usted no va a golpear con extensión, pero sí empieza con extensión y después flexiona 1 y 2. Pero antes de hacer eso, óigalo bien, usted va a hacer una extensión leve del brazo y del antebrazo. Y después hace una flexión ligera también de la muñeca, de la flexión de la muñeca, para el primer y el segundo golpe respectivo. Aquí está. Colocar adecuadamente el dedo flexímetro. ¿Sí? Ya sabe cuál es el dedo flexímetro, ¿sí? Colocar en posición el dedo percutor tocando ligeramente el lugar donde va a golpear, ligeramente. Hace extensión y flexión del antebrazo y del brazo.
extensión y flexión de la muñeca para el primer y el segundo golpe respectivamente. ¿Entendió? Sí, sí, señora, muchísimas gracias. Coloca adecuadamente. Después hace lo del dedo percutor. Hace extensión ligera del brazo y antebrazo y después extensión y flexión de la muñeca. Y después de la muñeca, cuando usted hace extensión de la muñeca, pues extiende todos los dedos. Y cuando hace flexión, pues también los dedos se caen. ¿Ok? Note que el dedo percutor termine prácticamente sobre el dedo flexímetro en posición adecuada para realizar la secuencia. ¿Listo? Sí, sí, señora, muchísimas gracias. Es que ya yo les he dicho que va a haber timpanismo, hipertimpanismo, que es hipersonoridad, submatidez y matidez. ¿Ya? Timpanismo, cuando se percute un objeto lleno de aire, como un colchón o una almohada de goma, mientras que se percute un objeto sólido como la madera, un hueso o el muslo, se considera mate. Sin embargo, el timbre del sonido debe evaluarse, varía de un lugar a otro, obviamente. El abdomen puede tener, cuando un paciente está lleno de gases, usted le hace percusión y es un paciente que está timpánico. ¿Verdad? Lo que dicen vulgarmente, está aventado. ¿No? Hipersonoro en el tórax. ¿Listo? Condiciones, mujeres, niñas, estamos en semiología y son médicos. Uñas largas no se pueden tener. Porque con las uñas largas ustedes no pueden percutir. ¿Ya? Se debe tener las uñas cortas. No se pueden tener uñas pintadas. Ya entraron a semiología, no se pueden tener uñas pintadas, no se pueden tener uñas largas. Y también se deben ya yo les dije, deben practicar este ejercicio para que ustedes vayan tomando pues la experiencia para poder percutir y adquirir la flexibilidad necesaria. ¿Listo? Extienden la muñeca y el brazo y el antebrazo, extienden el brazo y el antebrazo, extienden la muñeca y flexionan, extienden y flexionan la muñeca, extienden y flexionan los dedos percutores. ¿Listo? El algoritmo para la ejecución de la posición adecuada del dedo flexímetro. El dedo flexímetro deben colocarlo bien. ¿En dónde? A nivel de los espacios intercostales. Posición adecuada del dedo percutor. Movimiento de extensión y flexión de la muñeca con ligero balanceo de antebrazo y brazo. Más fácil está aquí. Golpear perpendicularmente con el borde distal del dedo sin uñas largas. Dar solo 2 golpes en el mismo lugar. Evaluar el tipo de sonoridad. Este es este. ¿Listo? ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, doctora. Sí, señora. Sí, señora. Bueno, y esto es lo mismo. Vamos a hablar ya de la auscultación. Este es un método que está vigente y es demasiado importante. Dese en cuenta que la inspección, que la palpación, que la percusión fue desplazada un poquito por los rayos X, ¿ok? Porque son más específicos. Cuando ustedes ya estén en la práctica de semiología torácica, pues ustedes van a entender lo que yo les estoy diciendo. Pero la auscultación sigue vigente. La auscultación sigue vigente porque yo voy a auscultar a nivel pulmonar, por ejemplo, los ruidos pulmonares. Voy a escuchar ronco, voy a escuchar sibilancia, voy a escuchar secreciones, voy a escuchar sobreagregados, ¿ya? Voy a escuchar estertores, y eso tienen que empezar ustedes en este semestre a entender qué es esto, ¿ok? Y sigue tan vigente, listo, porque esto se inventó ya en el siglo XVIII por René Laennec, ya la revolución del diagnóstico de enfermedades pulmonares y cardíacas. Yo todavía escucho desde los desdoblamientos del segundo ruido, el taquicardia, es muy vigente. ¿Ya? Dice, pues esto es muy vigente
¿Por qué? Porque una serie de condiciones patológicas irreconocibles en vida fueron fácilmente individualizadas por este médico, René Lagné. Por ejemplo, enfisemas pulmonares, pleuresia, lesiones valvulares cardíacas. ¿Cuáles son las lesiones valvulares que yo adjunto? Soplos cardíacos. Si yo tengo una insuficiencia mitral, voy a escuchar un soplo diastólico. ¿Ok? ¿Listo? ¿Ok? Así se va haciendo esto. Dice lo que les acabo de decir, que esta auscultación sigue tan vigente y es tan importante a nivel cardiopulmonar para el examen físico. Entonces, la auscultación consiste en la apreciación con el sentido del oído de los fenómenos acústicos que se originan en los órganos del pulmón y del corazón, por la entrada y salida del aire. ¿Listo? También se auscultan los movimientos peristálticos. ¿Ok? O finalmente por cualquier otra causa de auscultación. Tenemos la auscultación fetal, aunque ya la auscultación fetal se ha venido volando, porque antes lo hacíamos con la de Pinar, pero ya ahorita con el monitoreo fetal, pues, y la ecografía, pues esto ya pues, nos han permitido que se nos haga pues bien, ¿ok? O sea, hay cosas mucho más específicas y menos subjetivas que lo que les acabo de mencionar. En la auscultación intervienen 3 factores. El órgano receptor, que sería ¿quién? Los oídos, la característica de los fenómenos acústicos auscultables y los métodos técnicos que se utilizan para escuchar. Entonces, ¿qué se tiene que utilizar? Tener una buena audición, la característica de los sonidos que se van a escuchar de acuerdo al órgano que se van a mirar y los métodos, la técnica que se utiliza. Por ejemplo, para yo auscultar pulmón, le tengo que decir al paciente, respire profundamente y expulse. Exhale, inhale y exhale. Inhale y exhale. ¿Qué vas a auscultar? El murmullo vesicular, los ruidos normales del pulmón. Pero, ¿qué voy a dejar? ¿Qué no voy a escuchar sibilancias? Voy a escuchar ronco, voy a escuchar movimientos de secreciones, voy a escuchar estertores, voy a escuchar ruidos cardíacos que sean rítmicos. ¿Qué quiere decir eso? Que conserven un rítmico, ¿no? ¿Qué? Es normal. El ruido del cardíaco es lu, bu. Lu, bu. Lu, bu. Pero si yo escucho lu, bu, bu. Uy, no. Y también se le fue. También se le fue. No, mira, igual como está. En cada traer Lu, 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 bu. Esos son los ruidos. ¿Aló? Sí, doctora, qué pena, ahorita escuchamos. al final se le escuchó un poquito entrecortado. No sé si de pronto fui yo. ¿Aló? ¿Sí nos escucha, doctora? Profes, ¿nos escucha bien? ¿Nos está escuchando? Nada, esperemos a Julián. ¿Aló? ¿Todos estamos? ¿Aló? Y ahora... ¿Ok? Para cuadrar la hora de mañana. Empiezan a leer, será mucho más fácil. ¿Listo? Chao. La doctora dice que dejemos la clase hasta acá y que pues mañana terminamos la parte que nos falta y que por favor pues leamos el tema para que estemos ubicados. Entonces pues queda por cuadrar la hora
de la clase mañana y pues recordemos que mañana también tenemos clase con la doctora Omaña a las 6 de la mañana, pero de igual forma también le voy a confirmar la clase hoy. Juli, no escucho el